Bienvenidos a esta apasionante conferencia titulada Casos de uso de IAG en la evaluación, modelos GPT más softwares especializados. Soy el ingeniero Miguel Camacaro Pérez y es un verdadero placer contar con vuestra presencia hoy. Nos encontramos en un momento de transformación sin precedentes en el sector de la evaluación, impulsado por el auge de la inteligencia artificial generativa, IAG. Durante los próximos minutos, exploraremos juntos cómo los avances en modelos de lenguaje como GPT, combinados con softwares especializados, están revolucionando la forma en que valoramos activos, analizamos datos y tomamos decisiones estratégicas. Lejos de ser una tendencia pasajera, la integración de la IAG se está consolidando como una herramienta fundamental que aporta precisión, eficiencia y nuevas perspectivas a nuestro trabajo diario. El objetivo de esta sesión es ir más allá de la teoría y mostraros ejemplos prácticos y casos reales donde la tecnología ha marcado la diferencia. Queremos despertar vuestra curiosidad, fomentar el debate y, sobre todo, motivaros a descubrir cómo estas soluciones pueden abrir nuevas oportunidades profesionales y empresariales. Os animo a mantener la mente abierta y a participar activamente porque el futuro de la evaluación se está escribiendo hoy. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser protagonista en este cambio. Comencemos este viaje hacia la innovación. Para el desarrollo del contenido de esta conferencia, es muy importante comenzar con las definiciones claves de la IA, Inteligencia Artificial Generativa o IA generativa. Imagina que una computadora no solo puede entender lo que le dices, sino que también puede crear cosas nuevas y originales a partir de esa información. Eso es la IA generativa. En lugar de solo analizar datos existentes, estos sistemas pueden generar textos, imágenes, música o incluso videos que nunca habían existido, pero que parecen muy realistas y coherentes. Es como si la IA tuviera su propia imaginación para crear contenido. Lenguaje de gran tamaño. LLM. Large Language Model. Piensa en los LLM como cerebros gigantes de computadoras que han leído una cantidad inmensa de texto de Internet, libros, artículos, conversaciones. Gracias a toda esa lectura, han aprendido cómo funciona el lenguaje humano, cómo se conectan las palabras, las frases y las ideas. Esto les permite entender lo que le preguntas y generar respuestas coherentes, escribir textos, traducir idiomas y mucho más, como si estuvieran conversando contigo de forma muy inteligente. GPT, Generative Pre-trained Transformer, es un tipo de inteligencia artificial diseñada para entender y generar lenguaje humano. Su nombre explica cómo funciona. Generative, generativo, puede crear contenido nuevo, como textos, respuestas o ideas. Pre-trained, preentrenado, fue entrenado previamente con grandes cantidades de texto de Internet, libros y artículos, para aprender cómo usamos las palabras. Transformer es la tecnología o arquitectura que le permite comprender el contexto y relacionar las ideas dentro de una conversación. En pocas palabras, GPT actúa como un asistente digital con una gran capacidad de lectura, escritura y razonamiento, capaz de mantener una conversación fluida, redactar textos, traducir idiomas o generar soluciones creativas. Prompt, indicación o instrucción. Imagina que la inteligencia artificial generativa es como un artista increíblemente talentoso, pero que necesita instrucciones muy claras para saber qué dibujar. El prompt es precisamente esa instrucción o descripción que le das a la IA para decirle qué quieres que genere. Es la frase, el párrafo o incluso unas pocas palabras clave que le dictan a la IA el contenido, el estilo, los detalles y el contexto de lo que esperas ver. Si le pides a una IA de imágenes, un gato astronauta en la luna, ese es tu prompt. La calidad de la imagen generada dependerá mucho de cuán bueno y detallado sea tu prompt. Prompt Engineering, ingeniería de prompts. Si el prompt es la instrucción, el prompt engineering es el arte y la ciencia de crear las mejores instrucciones posibles para que la IA genere exactamente lo que quieres, o algo aún mejor de lo que imaginabas. No es solo escribir una frase cualquiera, sino pensar cuidadosamente en cada palabra, en el orden, en los detalles, en el estilo,
y en cómo la IA podría interpretar cada parte de tu descripción. Es experimentar, aprender qué palabras funcionan mejor, cuáles detalles son importantes y cómo estructurar la petición para guiar a la IA a producir resultados de alta calidad y muy específicos. Es como aprender a hablar el idioma de la IA de la forma más efectiva posible. Un buen prompt engineer sabe que una pequeña modificación en el prompt puede cambiar drásticamente el resultado. Es una habilidad muy valiosa para trabajar con IA generativa. Casos de uso en inteligencia artificial generativa IAG. Un caso de uso en inteligencia artificial generativa IAG se refiere a una aplicación práctica y específica donde la capacidad de la IA para crear o generar contenido nuevo y original aporta una solución o mejora a un problema o tarea. En otras palabras, es cómo aplicamos la magia de la IA generativa en el mundo real para hacer cosas útiles o innovadoras. Piensa en ello como las diferentes maneras en que puedes aprovechar la habilidad de una IA para imaginar y producir cosas. Ejemplos sencillos de casos de uso. Generación de texto. Escribir correos electrónicos. La IAG puede redactar borradores de correos para ahorrarnos tiempo. Crear artículos o blogs. Un redactor puede usar IAG para generar ideas o secciones completas de un texto. Responder preguntas, como lo estoy haciendo yo ahora mismo. La IAG puede generar respuestas informativas. Escribir guiones o historias, para autores o creadores de contenido. Generación de imágenes. Diseño gráfico. Un diseñador puede pedir a la IAG que genere diferentes versiones de un logo o ilustraciones para un proyecto. Creación de arte digital. Artistas que exploran nuevas formas de expresión. Prototipado rápido. Generar visualizaciones de productos o conceptos sin necesidad de dibujarlos desde cero. Fondos para videojuegos. Generar paisajes o escenarios variados. Generación de código. Ayuda a programadores. Sugerir código o incluso escribir funciones completas para automatizar tareas. Generación de música. Composición de bandas sonoras para películas o videojuegos. Creación de música de fondo para videos o presentaciones. Desde Google Chrome hasta ChatGPT, Un navegador web es un programa o aplicación que permite a los usuarios acceder, ver e interactuar con contenido en Internet como páginas web, imágenes y videos. Interpreta el código como HTML de las páginas web y lo muestra en pantalla, para que el usuario pueda ver y navegar por ellas usando hipervínculos. Entre los navegadores populares se tienen, entre otros, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Brave y Vivaldi. Aquí en esta imagen está la página web de Google Chrome, donde se destaca el botón para la descarga e instalación. También se observa el motor de búsqueda asociado, Google. Un buscador de Internet o motor de búsqueda es una herramienta que utiliza algoritmos para rastrear la web, indexar el contenido y ofrecer resultados basados en la relevancia de las consultas del usuario. El proceso fundamental se basa en tres pilares: rastreo, crawling, para descubrir contenido; indexación, para almacenar y organizar esa información; y ranqueo, para ordenar los resultados en función de la relevancia y calidad cuando un usuario busca. Entre los buscadores populares se tienen Google, Bing, DuckDuckGo, Archive.org, StartPage, Gibiru, Quant, Yahoo Search, Ask.com, Wolfram Alpha y Ecosia. Veamos el uso del motor de búsqueda Google. Se introduce mercado inmobiliario en el espacio de la interfaz. Se hace clic y el motor responde en primer lugar con Conalvisión IA de la consulta y con el listado de páginas web que contienen información relacionada con las palabras que generan la búsqueda. Los asistentes conversacionales son sistemas de inteligencia artificial entrenados con grandes cantidades de texto para entender y generar lenguaje natural, permitiendo mantener conversaciones, responder preguntas, crear contenido y ayudar con diversas tareas.
Entre sus características están procesamiento de lenguaje natural, generación de texto, razonamiento y análisis, capacidades multimodales, texto, imágenes, algunos con voz, y acceso vía interfaz de chat. Ejemplos de estos asistentes conversacionales son ChatGPT, OpenAI, Gemini, Google, Cloud, Anthropic, Copilot, Microsoft, Perplexity, Grok, xAI, Meta AI, Meta o Facebook, Pi, Inflection AI, UChat, U.com, Character.ai y DeepSeek, DeepSeek AI. Veamos el uso del asistente conversacional ChatGPT. Se introduce mercado inmobiliario en el espacio de la interfaz. Se hace clic y ChatGPT responde con una explicación sobre el concepto y desarrollo del mercado inmobiliario. En diferentes fuentes se encuentra que un asistente conversacional es un motor de razonamiento. Para aclarar la duda se le pregunta directamente a ChatGPT. ¿Tú eres un motor de razonamiento tipo Anthropic Claude 3.5 Reasoning? Su respuesta es la siguiente. Soy GPT-5 Thinking Mini. Un modelo de razonamiento, tengo una cadena de pensamiento oculta. Puedo razonar paso a paso, explicar decisiones, resolver problemas complejos y emular estilos de otros motores, incluido el estilo analítico de Claude. Pero no soy Claude. Tengo mis propios límites y comportamientos. Cosas importantes a saber. Conozco información hasta junio de 2024. Para hechos recientes puedo buscar en la web si lo pides. No puedo compartir mi cadena de pensamiento interna literal, pero sí puedo darte explicaciones claras, pasos detallados y resúmenes de razonamiento, objetivos y reproducibles. Puedo ayudar con matemáticas, cálculo dígito a dígito si quieres, lógica, redacción, código, detalle y pruebas, diseño de prompts y más. Si quieres que emule exactamente el estilo de Claude 3.5 Reasoning, puedo intentar imitar su tono y estructura en mis respuestas. Los motores de búsqueda de inteligencia artificial, IA, representan una evolución de los motores tradicionales, ya que utilizan tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural, Machine Learning, y modelos de lenguaje de gran tamaño, LLM, para buscar información y proporcionar respuestas más completas, rápidas y adaptadas a las necesidades del usuario. Ejemplos de motores de IA: IBM Watson Discovery, Google IA, Microsoft Copilot, búsqueda de ChatGPT de OpenAI, Perplexity AI, búsqueda con Claude de Anthropic y U.com. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una tecnología que la verdad está cambiando por completo cómo buscamos y encontramos información. Hablo, por supuesto, de la búsqueda con inteligencia artificial. Bueno, vamos a empezar con una situación que seguro que a todo el mundo le suena. ¿No ha pasado alguna vez eso de buscar algo y que los resultados, que no tengan nada que ver? Esa frustración, ese ¿pero qué me está contando?, es precisamente el problema que la inteligencia artificial está empezando a resolver. Y aquí, justo aquí, es donde entra la IA. Porque un motor de búsqueda con inteligencia artificial va mucho más allá de las típicas palabras clave. Digamos que su superpoder es que entiende el significado que hay detrás de la pregunta, la intención real que tenemos. Vale, pues este es el gran cambio. Pasamos de las palabras clave al contexto. Vamos a ver qué significa esto en la práctica. A ver, vamos a desglosarlo un poco. Por un lado tenemos la búsqueda tradicional, la de siempre. Metes unas palabras y te devuelve una lista de enlaces. Sencillo, sí, pero muchas veces demasiado genérico. Y por otro lado está la búsqueda con IA. Esta no solo lee las palabras, sino que intenta adivinar la intención, lo que de verdad se quiere saber, y por eso da resultados mucho más precisos y personalizados. Y mirad, esta tabla lo deja clarísimo. Si hacemos una pregunta un poco complicada, la búsqueda de toda la vida nos suelta una lista de enlaces, una lista de deberes para que nos busquemos la vida. La IA, en cambio, da la respuesta ya preparada, un resumen directo y al grano. El ahorro de tiempo de verdad es brutal. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo funciona esta magia? ¿Qué hay detrás de todo esto? Venga, vamos a levantar el capó y a echar un vistazo a la tecnología que lo mueve. El corazón de todo esto es lo que se llama búsqueda semántica. La idea es sencilla.
En lugar de buscar solo las palabras exactas como coche y rápido, el sistema entiende el concepto que hay detrás, como vehículos de alta velocidad, y claro, al entender la idea, encuentra cosas mucho más relevantes, aunque no contengan esas palabras exactas. Y uno de los procesos clave que hace que esto funcione se llama RAG. No hay que quedarse con las siglas, lo importante es la idea. Es un proceso en 3 pasos. Primero, el sistema busca información en un montón de documentos y fuentes de conocimiento. Después, una IA generativa coge todo eso y lo sintetiza, lo resume en una respuesta coherente y precisa. Es como tener a un investigador y a un redactor trabajando a toda velocidad. Pero ojo, que esto no es solo para buscar cosas en Internet. Esta tecnología ya está metida en un montón de sitios. Vamos a ver algunas aplicaciones en el mundo real. Como se ve en este gráfico, el impacto es gigante. Por ejemplo, en e-commerce. Es la tecnología que está detrás de esas recomendaciones que a veces parecen leernos la mente. En sanidad, es lo que puede ayudar a un médico a encontrar un estudio súper específico sobre una enfermedad en cuestión de segundos. O en grandes empresas, ayuda a los empleados a no volverse locos buscando un documento concreto. Esta cita, la verdad, lo resume a la perfección. Pensemos en sectores como las finanzas o la investigación médica, donde un pequeño detalle, un matiz, lo puede cambiar absolutamente todo. Ahí, esta capacidad de entender preguntas complejas no es un lujo, es indispensable. Pero bueno, como en todo, no es oro todo lo que reluce. Para tener la visión completa hay que hablar de lo bueno, claro, pero también de los desafíos y los problemas que trae esta tecnología. Los beneficios son bastante claros, ¿verdad? Tenemos resultados mucho más precisos, un ahorro de tiempo increíble y experiencias que se sienten hechas a medida. Y por si fuera poco, tiene la capacidad de analizar cantidades masivas de datos, algo que para una persona sería literalmente imposible. Pero ojo, que también hay retos importantes. Para empezar, la calidad de los datos es crucial. Si la IA aprende de información mala o sesgada, los resultados serán un desastre. Luego está el tema de las alucinaciones, que es cuando la IA básicamente se inventa cosas pero te las dice con una seguridad que asusta. Además, puede heredar los sesgos que ya existen en los datos con los que se entrena. Y claro, no podemos olvidarnos del coste de implementarlo y de las grandes preguntas sobre la privacidad. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que me parece fascinante. Estamos pasando de buscar información a, de alguna manera, conversar con ella. Esto es mucho más que un simple cambio de herramienta, ¿no? Es un cambio fundamental en nuestra relación con el conocimiento. Así que la gran pregunta que queda en el aire es ¿cómo va a transformar esto la manera en que aprendemos, en que entendemos y, en definitiva, en que vemos el mundo? Veamos cómo responde Google como motor de búsqueda tradicional y como motor de búsqueda de IA. Repitamos el ejemplo introduciendo mercado inmobiliario. Y obtenemos la misma respuesta. Ahora bien, hagamos clic en Modo IA, obteniéndose una información específica sobre el mercado inmobiliario. Un motor de razonamiento es un sistema de inteligencia artificial diseñado para entender, analizar y deducir información de manera lógica, similar al pensamiento humano. En lugar de limitarse a buscar datos existentes o predecir texto, utiliza modelos y algoritmos que conectan hechos, aplican reglas y extraen conclusiones nuevas. Ejemplos de los motores de razonamiento están OpenAI, DeepMind Alpha Geometry, Anthropic Claude 3.5 Reasoning y sistemas de Microsoft Research. Ahora presentamos a Perplexity AI, que es mucho más que un motor de búsqueda clásico. Está diseñado como un motor de razonamiento que utiliza inteligencia artificial para comprender, analizar y sintetizar información de la web en tiempo real, proporcionando respuestas contextualizadas y precisas. La instrucción genérica es Mercado Inmobiliario de España. Se ha generado una respuesta indicando las fuentes consultadas y el desarrollo de la respuesta. Se puede interactuar para preguntar sobre el contenido de la respuesta o se puede seleccionar entre las recomendaciones. Así se logra ampliar la respuesta del motor de razonamiento.
Base de datos del mercado inmobiliario. Una base de datos es un conjunto organizado de información o datos estructurados que se almacena y se gestiona de manera que permite su fácil acceso, consulta y actualización. En el ámbito inmobiliario, una base de datos recopila información relevante sobre propiedades, precios de venta, características de los inmuebles, ubicaciones, transacciones pasadas y tendencias del mercado. La importancia de una base de datos para la valoración inmobiliaria radica en que proporciona datos precisos y actualizados que permiten comparar propiedades similares, analizar la evolución de los precios y fundamentar las tasaciones con criterios objetivos. Esto ayuda a los profesionales a tomar decisiones informadas y a establecer valores de mercado justos y transparentes. Kaggle es una plataforma en línea creada para la comunidad de ciencia de datos y aprendizaje automático, Machine Learning. Permite a los usuarios participar en competencias, compartir conjuntos de datos, publicar notebooks, códigos y análisis reproducibles, y aprender nuevas técnicas a través de cursos y colaboraciones. Es ampliamente utilizada por investigadores, empresas y estudiantes para desarrollar y probar modelos predictivos en un entorno práctico y competitivo. En esta oportunidad, se presenta un video para explicar el procedimiento para obtener una base de datos, dataset, de viviendas unifamiliares. Una vez que hemos escrito Kaggle, en el navegador Google Chrome, nos aparece el enlace de la página web. Se hace clic para observar la interfase. Es necesario registrarse con nuestros datos, en este caso con el correo electrónico. Continuamos. Aceptamos los términos de privacidad para entrar en la página web. Buscamos el icono de Datasets. Luego en el buscador de archivos escribimos la palabra Housing y aparece una lista de donde seleccionamos Housing Prices Prediction. Haciendo clic, obtenemos la información sobre cantidad de datos y las variables de la base de datos. Ahora buscamos el icono de descarga. Haciendo clic, obtenemos el archivo .csv de Excel. En la captura se observa la plataforma Kaggle, específicamente la página del dataset Miami Housing Dataset. Este conjunto de datos contiene información sobre 13.932 viviendas unifamiliares vendidas en Miami, con variables que describen tanto características físicas como superficie del terreno y área construida, como factores de localización y entorno, distancia al océano, centros urbanos, carreteras o fuentes de ruido. El objetivo de analizar el dataset es predecir los precios de las viviendas en función de estas variables, permitiendo realizar análisis exploratorios, modelado predictivo y ejercicios prácticos de evaluación automatizada. La imagen presenta una comparación visual entre dos vistas del archivo miamihousing.csv, parte del dataset Miami Housing Dataset, descargado desde Kaggle, en el marco de la actividad práctica 4.3 Análisis de un dataset inmobiliario. Vista Detail, izquierda. En esta etiqueta se observan las distribuciones de frecuencia de varias variables del conjunto de datos. Cada gráfico muestra cómo se comportan los valores registrados en columnas como LATTITUD y LONGTUDE, ubicación geográfica de cada vivienda, SALPRC, precio de venta de la vivienda, LNDSQARUFTOT, superficie del terreno, en pies cuadrados, TOT-LVGARA, superficie total habitable, y AG, antigüedad del inmueble en años. Los histogramas permiten visualizar la dispersión y concentración de los datos, facilitando la identificación de rangos más frecuentes o valores atípicos. Vista Compact, derecha. En esta etiqueta se presenta la misma información, pero en formato tabular, lo que permite una lectura directa de los valores individuales por registro. Aquí se listan variables clave como la latitud, longitud, precio de venta, tamaño del terreno, área habitable, edad del inmueble y mes de venta, mostrando los primeros registros del dataset.
En conjunto, ambas vistas permiten comprender tanto la estructura del dataset como la distribución estadística de sus variables, paso esencial antes de aplicar técnicas de análisis o modelado predictivo en el contexto de la evaluación inmobiliaria. La imagen presenta dos capturas correspondientes a la vista column del archivo miamihousing.csv, perteneciente al Miami Housing Dataset utilizado en la actividad práctica 4.3, análisis de un dataset inmobiliario. En esta vista, se muestran las distribuciones de frecuencia y estadísticas descriptivas de algunas variables clave destacadas en marcos rojos en ambas secciones de la diapositiva. Panel izquierdo. Se observan las variables latitude, longitude y sale PRC. Latitude y longitude representan la ubicación geográfica de las viviendas en Miami, con histogramas que muestran una distribución relativamente uniforme de los registros. Sale PRC, precio de venta, evidencia una distribución sesgada a la derecha, con la mayoría de los precios concentrados en valores bajos y pocos casos con precios muy altos. Cada gráfico incluye indicadores estadísticos como la media, desviación estándar y cuartiles, además del número de valores válidos, 13.9K, sin datos faltantes. Panel derecho. Se presentan las variables Land SQFT, Total LVG Area y Age. Land SQFT, superficie del terreno, y Total LVG Area, área habitable total, muestran distribuciones asimétricas con gran concentración en propiedades de menor tamaño y pocos casos con áreas extensas. Age, antigüedad del inmueble, refleja una mayor frecuencia de viviendas recientes, disminuyendo progresivamente hacia edificaciones más antiguas. En conjunto, los marcos rojos destacan la variabilidad y estructura del dataset, permitiendo una primera exploración estadística de las propiedades inmobiliarias y facilitando la preparación de los datos para modelos de evaluación basados en inteligencia artificial. La imagen se divide en dos secciones. A la izquierda, el análisis de variables de un dataset donde se muestra un resumen de dos variables del Miami Housing Dataset. Month Sold muestra un histograma de la frecuencia de ventas por mes y estadísticas resumidas. Structure Quality muestra un gráfico de barras de la distribución de esta variable y estadísticas resumidas. El lado derecho muestra una captura de pantalla de un archivo de datos abierto en un programa de hoja de cálculo, Excel.csv. La información relevante se encuentra resaltada por un marco rojo que abarca la fila de encabezados, nombres de columnas o variables, y la parte superior de los registros de datos. Encabezados de las variables dentro del marco rojo y datos de los registros dentro del marco rojo. Se pueden observar las primeras filas del dataset, donde cada fila corresponde a un registro, probablemente una propiedad, y se muestran los valores específicos para las variables mencionadas, coordenadas geográficas, precios, áreas, etc. El marco rojo enfatiza la estructura y el contenido bruto del Miami Housing Dataset con el que se está trabajando. El análisis de bases de datos del mercado inmobiliario constituye un pilar fundamental para comprender el comportamiento, tendencias y dinámicas del sector. A través de la recopilación y procesamiento de grandes volúmenes de información, como precios, ubicación, características de los inmuebles y variables socioeconómicas, es posible generar modelos predictivos y valoraciones más precisas. En esta conferencia exploraremos cómo la inteligencia artificial generativa, IAG, transforma este proceso, optimizando la interpretación de datos y ofreciendo nuevas herramientas para la evaluación inmobiliaria basada en evidencia, eficiencia y transparencia. ChatGPT es un modelo avanzado de lenguaje desarrollado por OpenAI, basado en inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Su capacidad para comprender, procesar y generar texto en lenguaje natural lo convierte en una herramienta versátil para el análisis de datos y apoyo en la investigación. En el contexto del Miami Housing Dataset, ChatGPT se utiliza como asistente analítico para interpretar la muestra de mercado inmobiliario, explicar variables, generar resúmenes descriptivos, identificar patrones y apoyar en la formulación de hipótesis sobre los factores que influyen en el valor de las propiedades. De este modo, contribuye a una evaluación más precisa, automatizada y fundamentada en datos reales. Esta diapositiva muestra la interfaz de ChatGPT,
donde un usuario ha adjuntado un archivo de hoja de cálculo, probablemente un archivo Excel o CSV, y ha proporcionado un prompt, instrucción detallada, para realizar un análisis de datos inmobiliarios. El prompt establece un rol específico y una serie de tareas de análisis que el modelo de IA debe realizar. Rol y objetivo. Actuar como el mejor analista de mercado inmobiliario para realizar un análisis exploratorio integral del dataset adjunto y generar visualizaciones y comparaciones. Preparación de datos. Solicita limpiar y preparar el conjunto de datos, prestando especial atención a valores faltantes y a la corrección de datos anómalos, outliers. Análisis de variables clave. Variables principales. Incluye área habitación, fecha venta, precio unitario, latitud y longitud. Estadísticas descriptivas. Debe generar un resumen estadístico, media, mediana, desviación estándar, mínimos, máximos, con comentarios interpretativos. Visualizaciones requeridas. Evolución temporal. Un gráfico de línea para la evolución del precio. Distribución. Un histograma o gráfico de densidad del precio. Relación precio-área. Un gráfico de dispersión, scatter plot, para la correlación entre precio y área, indicando si la correlación es positiva, negativa o débil. Mapa de zonas. Un mapa de calor interactivo utilizando latitud y longitud para representar zonas con precios más altos, rojo, y más bajos, azul. Análisis adicional. Identificar los factores clave de un análisis de variables que influyen en el precio, área, estructura, fecha venta, etc., y presentar los resultados en un gráfico de barras por importancia. Producto final, informe. Se solicita la elaboración de un informe visual completo y riguroso en un documento tipo PowerPoint, con título descriptivo, diapositivas y formato visual claro. Interpretaciones y conclusiones sobre el estado actual del mercado inmobiliario en Miami. En la respuesta del GPT se observa que el primer paso fue la carga y detección automática de columnas, donde buscamos variables relevantes como área, habitaciones, fecha de venta, precio unitario, latitud y longitud. Si no teníamos un precio unitario, lo calculamos cuando fue posible. Luego, en la limpieza y preparación de datos, convertimos fechas a datetime y variables numéricas a números. Eliminamos filas sin precio unitario y valores atípicos que dominaban los resultados, así como precios unitarios menores a $100. Finalmente, eliminamos valores extremos por percentiles entre 0.5% y 99.5% en área y precio unitario para asegurar la calidad de los datos, los cuales guardamos en un CSV. Pasando a la estadística descriptiva, calculamos conteo, media, mediana, desviación estándar, mínimos, máximos y cuartiles para las variables principales detectadas. En la evolución temporal, agrupamos los datos por mes de venta y calculamos el precio unitario promedio por mes. Generamos un gráfico lineal con formato AAAA-MM. Para la correlación de área y precio unitario, hicimos un scatterplot y calculamos la correlación, ajustando una línea de tendencia. Regresión lineal simple. Identificamos factores clave construyendo un modelo de regresión lineal múltiple con variables disponibles, como área, habitaciones y fecha de venta, para estimar qué variables impactaban más el precio unitario. Para comparar la importancia, estandarizamos las variables y usamos el valor absoluto de los coeficientes estandarizados. En el mapa de precios, lat/non, generamos un gráfico de dispersión geográfica coloreado por el precio unitario usando una escala intuitiva azul-rojo. Azul es menor, rojo es mayor. Como parte de este análisis, creamos un informe en PowerPoint completo que incluye una diapositiva de título, una tabla con las estadísticas descriptivas clave, un gráfico de evolución temporal para visualizar tendencias, un scatterplot de área versus precio unitario con su respectiva línea de tendencia, un gráfico que muestra la importancia de las variables, un mapa de puntos indicando el precio por ubicación, y finalmente, una sección con conclusiones muy breves. Ahora, en cuanto a los resultados numéricos clave, la tabla de estadísticas descriptivas se generó y está incluida como imagen en la presentación. La correlación, área versus precio unitario, se aproximó a
lo que indica un comportamiento negativo en el scatter plot, lo que significa que a mayor área, menor precio unitario. Si es positivo, propiedades más grandes tienen un precio mayor por metro cuadrado, y si es cercano a cero, no hay relación. En cuanto a la importancia de variables, regresión lineal estandarizada, las variables se ordenaron por el coeficiente estandarizado absoluto. Un R cuadrado del modelo de indica la proporción de varianza del precio unitario explicada por las variables incluidas. Tengan en cuenta que los valores numéricos concretos están en el PPT-X y el CSV. Interpretaciones clave, observaciones y entregables. En esta sección detallamos cómo interpretar los resultados y las recomendaciones para análisis futuros. Interpretaciones clave. Tendencia temporal. El gráfico de evolución mensual muestra si el precio unitario promedio sube, baja o si se mantiene estable, lo cual es vital para entender la dinámica del mercado. Área versus precio unitario. Observamos que la correlación entre área y precio unitario puede ser positiva o negativa. Una correlación negativa, como la que podría ser detectada, a menudo se debe a que las unidades más pequeñas tienen un precio por metro cuadrado más alto, por demanda. Factores clave. Nuestro modelo de regresión estandarizada mostró que el área y la fecha de venta son variables con mayor impacto en el precio unitario. Mapa de zonas de valor. El mapa de puntos identifica visualmente las zonas premium, precios unitarios altos, y las áreas con precios bajos, ayudando a delimitar barrios o microzonas de interés. Entregables. Hemos preparado un paquete de descarga completo que incluye el informe PowerPoint, PPTX, con todos los gráficos y textos, los datos limpios, CSV, y los gráficos individuales en PNG para la evolución temporal, correlación, importancia de variables y el mapa de precios. Todo está listo para su uso. Observaciones y recomendaciones. Detección y outliers. Se recomienda revisar la detección automática de columnas y considerar eliminar outliers extremos, percentiles 0.5% y 99.5% para evitar distorsiones. Interactividad. Se generó un mapa estático en el PPT. Si se requiere una exploración geográfica más profunda, se puede crear un mapa interactivo, Folium o Leaflet, con capas y zoom. Profundización. Modelos avanzados. Para mejorar la precisión predictiva, se recomienda explorar modelos más complejos como Random Forest y XGBoost, el análisis por códigos postales, o SIP, si existen, y el estudio de series temporales. Análisis de la visualización de datos. A continuación, interpretamos los tres gráficos generados a partir del análisis de datos. 1. Evolución mensual del precio unitario promedio. Este gráfico de línea tiene como objetivo mostrar la tendencia temporal del precio unitario promedio, pesos por metro cuadrado. Sorprendentemente, el gráfico solo muestra un único punto de datos ubicado en la fecha 1970-01. Esto es una señal clave de que debemos revisar la calidad de la columna de fecha de venta en nuestros datos de origen, ya que, sin variabilidad temporal, no podemos analizar tendencias del mercado. 2. Importancia relativa de variables. Coeficiente estándar absoluto. Este gráfico de barras muestra qué variables tienen el mayor impacto en el precio unitario, utilizando los coeficientes estandarizados del modelo de regresión lineal. La variable área domina absolutamente la gráfica con una importancia, coeficiente estandarizado absoluto, de alrededor de 10. La variable fecha ordinal es inexistente, o su importancia es tan cercana a cero que es imperceptible. 3. Relación entre área, metros cuadrados, y precio unitario, pesos por metro cuadrado. Este scatter plot, o gráfico de dispersión, visualiza la relación directa entre el tamaño de la propiedad, área, y su precio unitario, incluyendo una línea de tendencia o regresión lineal simple. La mayoría de los puntos de datos se concentran en áreas más pequeñas, menos de 2.000 metros cuadrados, y precios unitarios más bajos,
generalmente por debajo de 300 pesos por metro cuadrado. Hay una dispersión notable de propiedades con precios unitarios más altos. La línea de tendencia tiene una ligera inclinación positiva. Aunque la línea de tendencia es positiva, es casi plana. Esto sugiere que la correlación es muy baja o cercana a cero. ChatGPT for Data Analysis, también conocido como Code Interpreter o Advanced Data Analysis, ADA, es una función de ChatGPT que permite analizar, visualizar y transformar datos mediante el uso de Python directamente dentro del chat. Es una herramienta que combina el lenguaje natural con la programación, permitiendo que cargues archivos como CSV, Excel, JSON, etc., y ChatGPT pueda leer y explorar los datos, crear gráficos y visualizaciones, realizar cálculos estadísticos o modelos sencillos, limpiar, transformar o resumir información. En resumen, ChatGPT for Data Analysis convierte a ChatGPT en un asistente interactivo para trabajar con datos sin necesidad de escribir código manualmente, ya que entiende tus instrucciones en lenguaje natural y genera el análisis por ti. Esta diapositiva muestra la interfaz de ChatGPT Data Analysis, donde se ha adjuntado un archivo de hoja de cálculo, archivo excel.csv, y se ha proporcionado un prompt, instrucción detallada, para realizar un análisis de datos inmobiliarios. El objetivo inicial es que ChatGPT actúe como el mejor analista de mercado inmobiliario en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Se le ha asignado la tarea de realizar un análisis exploratorio integral de una base de datos de precios de viviendas. El objetivo final es generar visualizaciones e interpretaciones comprensibles para cualquier tipo de público. Continuando con nuestro análisis, una vez que el prompt inicial fue ejecutado, ChatGPT procesó los datos a través de una serie de pasos sistemáticos. 1. Limpieza y curación de datos. Detección de columnas. Primero, se encargó de identificar y estandarizar los nombres de las columnas. Luego, el manejo de valores anómalos. Esto garantiza que los datos sean robustos y que las visualizaciones no se distorsionen. 2. Estadísticas descriptivas detalladas. Se generó un resumen estadístico completo para las variables principales y con resultados clave. La mediana del precio unitario se situó alrededor de 163 USD por metro cuadrado. También se observó una dispersión considerable en el precio unitario, indicando una amplia gama de valores en el mercado. 3. Evolución temporal del precio unitario promedio. Agrupando los datos por mes de venta, se calculó el precio unitario promedio mensual para su representación gráfica correspondiente. 4. Correlación entre área y precio unitario. Se generó un scatter plot para visualizar la relación entre el área y el precio unitario. 5. Identificación de variables clave para impacto en precio unitario. Se ajustó un modelo lineal simple, con variables estandarizadas. Interpretación. Estos puntos clave influyeron en el precio unitario, los cuales son funciones de las características de la propiedad. 6. Mapa de zonas de valor. Mapa interactivo. Se creó un mapa de calor donde la latitud-longitud se combinó con el precio unitario. Esto es normalizado. Archivos generados. Finalmente, este proceso culmina con la generación de varios archivos clave, disponibles para descarga. Un PowerPoint de presentación, el mapa interactivo HTML, gráficos individuales en formato PNG, evolución temporal, correlación, importancia de variables, mapa de precios, y el resumen estadístico en CSV. Esta visualización, titulada Evolución del precio unitario promedio por mes, es fundamental para entender la volatilidad de los precios en nuestro conjunto de datos. Interpretación de la naturaleza atemporal. Es importante destacar que, debido a la forma en que se estructuró la columna de fecha de venta en el dataset, el eje X no representa meses secuenciales reales, como enero de 2022, febrero de 2022, etc. En su lugar, utilizamos un índice de mes, venta, mes, índice, que simplemente ordena los periodos de tiempo encontrados en los datos. Volatilidad y tendencia. El gráfico nos revela una alta volatilidad en el precio unitario promedio, USD por FT cuadrado,
observamos picos significativos cerca del índice 75 y 95, donde el precio unitario promedio se acerca a los 300 USD por FET cuadrado. Estos picos indican periodos de tiempo o grupos de transacciones en el dataset donde el valor promedio por unidad de superficie fue excepcionalmente alto. Rango de precios. El precio unitario promedio se mueve principalmente entre los 150 USD por FET cuadrado y los 225 USD por FET cuadrado, con caídas notables que llegan cerca de los 125 USD por FET cuadrado. Conclusión de la visualización. A pesar de su limitación atemporal, este gráfico cumple su función informativa. Nos muestra claramente que el mercado de bienes raíces tiene fuertes fluctuaciones a lo largo del tiempo. Es una herramienta clave para identificar los periodos donde se realizaron las transacciones más caras y más baratas en términos unitarios, lo cual sugiere la existencia de fuerzas estacionales o eventos específicos que influyen fuertemente en el mercado de Miami. Este gráfico de dispersión, scatterplot, muestra la relación entre el área de la propiedad, en pies cuadrados, y su precio unitario, en USD por pie cuadrado, incluyendo una línea de tendencia de regresión. Concentración de datos. La gran mayoría de los puntos de venta se concentran en el rango de áreas más pequeñas, generalmente por debajo de 2.500 pies cuadrados, y con precios unitarios agrupados principalmente entre 100 y 250 USD por pie cuadrado. Esta alta densidad en áreas pequeñas sugiere que la mayor parte del mercado analizado se compone de unidades de menor tamaño. Relación. La línea de tendencia de color naranja muestra una relación positiva muy débil entre ambas variables. Interpretación. Un coeficiente de correlación positivo indica que, en promedio, las propiedades de mayor tamaño tienden a tener un precio unitario ligeramente superior al de las propiedades más pequeñas. Sin embargo, la poca pendiente de la línea y la gran dispersión de los datos confirman que esta relación es débil. Correlación baja. Volatilidad y outliers. Se observa una gran dispersión vertical en el eje del precio unitario, especialmente en las áreas más pequeñas. Esto significa que para una misma área, el precio unitario puede variar drásticamente, lo cual sugiere que factores no incluidos en el gráfico, como la ubicación, el estado o el tipo de propiedad, son los verdaderos impulsores de valor. Este gráfico de barras muestra el impacto relativo de cada variable predictora en el precio unitario, utilizando los coeficientes estandarizados absolutos de un modelo de regresión lineal. Los coeficientes estandarizados permiten comparar la importancia de variables con diferentes unidades de medida. Variable dominante, mayor impacto. El área FT2 es claramente la variable más influyente, con el coeficiente estandarizado más alto, alrededor de 18. Segundo factor clave. El índice del mes de venta, venta-mes IDX, es el segundo factor más importante, con un coeficiente estandarizado cercano a 13. Factor menos influyente. El número de habitaciones, rooms, es el predictor con menor impacto, con un coeficiente muy bajo, alrededor de 2. Este mapa de calor visualiza la distribución geográfica de la densidad de precios unitarios en el área de Miami. El gráfico carece de una leyenda explícita para los rangos de precios, por lo que no se puede inferir las zonas de alto y bajo valor. Sin embargo, se puede señalar que la concentración del calor a lo largo de la costa y a lo largo de las principales arterias de tráfico refuerza la hipótesis de que la ubicación es, de facto, el impulsor de valor más fuerte en el mercado inmobiliario, superando la influencia del área o el número de habitaciones. Perplexity es un motor de razonamiento basado en inteligencia artificial que responde preguntas en lenguaje natural, ofreciendo respuestas claras, precisas y acompañadas de fuentes verificables en tiempo real. Perplexity es una plataforma que utiliza varios modelos avanzados de lenguaje, incluyendo GPT-4o de OpenAI, Claude 3, Gemini y otros, permitiendo incluso que el usuario escoja el motor para procesar la información. Su enfoque está en buscar, sintetizar y verificar información en tiempo real, más que en generar contenido creativo como hace ChatGPT, aunque puede usar modelos generativos para mejorar la conversación y el análisis. Esta diapositiva muestra la interfaz de Perplexity. Se observa que se ha proporcionado un prompt,
o instrucción detallada para realizar un análisis de datos inmobiliarios de una base de datos. El prompt instruye a la herramienta de inteligencia artificial a actuar como el mejor analista de mercado inmobiliario en Miami. El objetivo es realizar un análisis exploratorio integral y generar visualizaciones e interpretaciones comprensibles para cualquier público. Las actividades específicas que la IA debe ejecutar, en orden, son limpieza y preparación de datos, estadísticas descriptivas, evolución temporal del precio promedio, correlación entre variables, identificación de factores clave, mapa de zonas de valor, informe visual, PowerPoint. El proceso concluye con la entrega de un informe visual, claro, interpretativo y rigurosamente riguroso sobre el estado actual del mercado inmobiliario en Miami. En la imagen del lado izquierdo se observa en la parte superior el código de Python, generado para analizar la base de datos y generación de la visualización de los resultados. En la parte inferior muestra el resumen estadístico con las medidas de tendencia central y de dispersión. Mientras que en la imagen del lado derecho está el gráfico de línea del precio promedio por pie cuadrado, a lo largo de un periodo indexado de meses. En la imagen del lado izquierdo se observa un gráfico que presenta la línea de tendencia resultante de un análisis de regresión simple entre el área de la propiedad y su precio unitario. La línea muestra una ligera inclinación negativa. Esto indica que, en promedio, a medida que el área de la propiedad aumenta, el precio unitario tiende a disminuir. Esta es una relación común en el mercado inmobiliario, a menudo denominada descuento por volumen o economías de escala. La línea comienza aproximadamente en $170 por unidad para las áreas más pequeñas y desciende suavemente hasta cerca de $150 por unidad para las áreas más grandes mostradas. Mientras que en el lado derecho está un diagrama de barras verticales que muestra la importancia relativa de las tres variables clave, fecha-venta, área y habitación, para explicar el precio unitario de las viviendas, medida a través del coeficiente estandarizado absoluto de un modelo de regresión. Este gráfico es un mapa de dispersión geográfica que muestra el precio unitario de las viviendas en función de su latitud y longitud. Aunque no se ve el plano base de la ciudad de Miami, la leyenda a la derecha es clave para la interpretación. Zonas de alto valor, rojo. Los puntos marcados en color rojo indican las zonas con los precios unitarios más altos, que van desde aproximadamente $250 hasta más de $300 por pie cuadrado. Zonas de bajo valor, azul. Los puntos marcados en azul representan las áreas con los precios unitarios más bajos, que van desde aproximadamente $50 hasta $150 por pie cuadrado. Distribución geográfica. Se observa una fuerte concentración de precios unitarios altos, rojo, en las regiones con latitudes alrededor de 25.7 y 25.8 grados, típicamente las zonas cercanas a la costa o el centro de Miami. En contraste, las zonas de precios bajos, azul, se extienden hacia el suroeste y las áreas más periféricas de la ciudad. Power BI es una herramienta de Microsoft que transforma datos en insights útiles mediante paneles interactivos y análisis avanzados. Sus características incluyen integración de múltiples fuentes, visualización clara, análisis predictivo y colaboración en la nube. En el mercado inmobiliario, se aplica para evaluar precios, rentabilidad y ocupación, ajustar tarifas en alquileres de corta estancia, analizar tendencias demográficas y económicas y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Gracias a su capacidad de mostrar información en tiempo real, las inmobiliarias pueden optimizar operaciones, identificar oportunidades de inversión y ofrecer un mejor servicio a clientes e inversores. La imagen muestra una hoja de cálculo de Microsoft Excel.csv que contiene un dataset inmobiliario. Presenta datos en columnas con información relevante para un análisis del mercado inmobiliario. En esencia, es la visualización de los datos crudos de un conjunto de propiedades, listos para ser utilizados en un análisis, en este caso con Power BI. La imagen muestra la pantalla inicial del escritorio de Power BI Desktop, la herramienta de Microsoft utilizada para el análisis y visualización de datos. Zona central principal. Es la zona de trabajo.
En este momento, invita al usuario a agregar datos al informe mostrando las opciones más comunes para la importación. Importar datos de Excel. Importar datos de SQL Server. Pegar datos en una tabla en blanco. Usar datos de muestra. Un enlace a obtener datos de otro origen. Cinta de opciones, superior. Contiene las pestañas y herramientas principales, inicio, insertar, modelado, ver, optimizar y ayuda, para gestionar la importación, transformación y modelado de datos. Panel de visualizaciones, derecha. Permite al usuario seleccionar el tipo de gráfico o elemento visual, barras, líneas, mapas, tablas, etc., que desea construir en el informe. Panel de datos, derecha, debajo de visualizaciones. Está vacío en la imagen, pero es donde aparecerán las tablas y campos una vez que los datos hayan sido cargados. Es la fuente de la cual se arrastran los campos para crear las visualizaciones. Ahora vamos a abrir el programa Power BI desde el icono del computador. Una vez abierto la interfaz, nos preparamos para cargar la base de datos que vamos a analizar. En este caso, utilizaremos un archivo de Excel. Buscamos el archivo en el directorio y lo abrimos. Comienza el proceso de extracción, transformación y carga del archivo. Seleccionamos la carpeta y esperamos la carga definitiva. Una vez cargado el archivo, vamos a comprobar que se ha subido correctamente. Aquí podemos ver las variables contenidas en el archivo. Ahora pasamos a la visualización gráfica de los datos, empezando con el gráfico de línea para la evolución de los precios unitarios promedio de los inmuebles en el lapso analizado. Para ello buscamos el icono del gráfico, lo extendemos para ocupar toda la página, introducimos las variables en los correspondientes ejes de coordenadas y obtenemos el gráfico. La imagen muestra un gráfico de líneas en Power BI que analiza la variación del precio unitario de venta a lo largo del tiempo. Eje Y representa el promedio de precio unitario, USD, por pies cuadrados. Eje X representa la fecha venta, mes, mostrando una progresión de meses, aproximadamente 100 meses. Gráfico muestra una serie temporal del precio unitario promedio. La línea azul oscila, indicando que el precio unitario promedio de las propiedades vendidas ha sido volátil a lo largo del tiempo. Ahora procederemos con el gráfico de dispersión entre la variable área del inmueble y los precios unitarios. Ubicamos el icono, extendemos el gráfico base, se introducen los datos de las variables correspondientes y se obtiene el gráfico de dispersión. La imagen muestra el escritorio de Power BI con un gráfico de dispersión, scatterplot, que analiza el dataset inmobiliario previamente cargado. Gráfico principal. Muestra la relación entre el área en pies cuadrados, eje X, y el precio unitario, dólares por pie cuadrado, eje Y. Cada punto azul representa una propiedad individual del dataset. La mayoría de las propiedades se agrupan en las áreas más pequeñas y con precios unitarios inferiores a $400 por pie cuadrado. Se observa una línea de referencia horizontal que podría indicar la media o mediana del precio unitario, alrededor de $250 por pie cuadrado. Ahora utilizaremos un nuevo objeto visual para representar los factores influyentes clave sobre los valores de la variable explicada. Así también se puede ver los segmentos principales. El diagrama de barras verticales expone con claridad los valores de los factores de acuerdo con la alternativa de análisis seleccionada para la explicación del gráfico. La imagen muestra una visualización de elementos influyentes clave en Power BI, que sirve para descubrir qué factores contribuyen más al cambio de una métrica. Objetivo del análisis:
Determinar qué influye en el aumento del precio unitario en dólares por pie cuadrado. Resultado clave. El factor más influyente mostrado es el área en pies cuadrados, específicamente cuando está en el rango más de 3.798. Interpretación. Power BI indica que es 1.51 veces más probable que el precio unitario aumente si el área de la propiedad es mayor a 3.798 pies cuadrados. Gráfico de barras derecha. Este gráfico confirma la relación, comparando el promedio del precio unitario para el segmento influyente, área mayor a 3.798 pies cuadrados, con el promedio para otras áreas y el promedio general excluyendo este segmento. Se ve claramente que el precio unitario promedio es significativamente más alto para las propiedades más grandes. Por último, se presenta el procedimiento para el mapa de calor. Comenzando con la selección del icono, luego se introducen las coordenadas de los datos, latitud y longitud. Se observa una distribución espacial de los puntos sobre la ciudad de Miami. Si hacemos un zoom, podemos ver los puntos y su información geográfica de su ubicación. Se procede entonces a asignar a cada punto su precio unitario, formándose burbujas de diferentes tamaños proporcional a la cantidad representada. Se hace zoom nuevamente para observar los diferentes tamaños de los puntos. Ahora se procede a ubicar la instrucción para generar el mapa de calor en el campo de visualizaciones. Haciendo clic, se llega al accionador del mapa y se obtiene la visualización, notándose la diferente tonalidad de los puntos que señalan la variación de precios unitarios de los inmuebles, siendo los oscuros los precios más altos. La imagen muestra un mapa, mapas Esri y Bing Maps, en Power BI, que utiliza la latitud y longitud del dataset para visualizar la distribución espacial de las propiedades inmobiliarias analizadas, centrada en la región de Miami, Florida. El gráfico muestra que el dataset se concentra geográficamente en la región costera y urbana de Miami, resaltando las áreas de alta densidad de propiedades que son foco del análisis de precios. La mayor densidad de propiedades, la mancha azul más oscura, se extiende desde el norte de Miami hacia el sur. Esta concentración en la costa y en las áreas urbanas centrales es típica de los mercados inmobiliarios costeros y densamente poblados. La imagen muestra un mapa, mapas Esri y Bing Maps, en Power BI, que utiliza la latitud y longitud del dataset para visualizar la distribución espacial de las propiedades inmobiliarias analizadas, centrada en la región de Miami, Florida. El gráfico muestra que el dataset se concentra geográficamente en la región costera y urbana de Miami, resaltando las áreas de alta densidad de propiedades que son foco del análisis de precios. La mayor densidad de propiedades, la mancha azul más oscura, se extiende desde el norte de Miami hacia el sur. Esta concentración en la costa y en las áreas urbanas centrales es típica de los mercados inmobiliarios costeros y densamente poblados.